No me cansaré de decirles que me encanta el arte y me ha ayudado mucho a entender también parte de la teoría psicoanalítica. Uno de mis libros favoritos es Fausto de Goethe, o de Goethe si eres mexicano. Y si no eres muy ajeno a la teoría psicoanalítica y a leer a Freud, te darás cuenta que Freud cita muchísimo este libro, a Fausto de Goethe. Me parece que Fausto era uno de los libros favoritos también de Freud. Y sin duda alguna a Freud le encantaba el arte. Casi todo, menos la música. Pero esa es una historia muchísimo más oscura que quizá en otro momento, en otro video te voy a contar. El día de hoy te voy a contar las dos primeras citas del libro de Fausto de Goethe en las obras completas de Freud. Y quédate a debatir conmigo en los comentarios si esto pudiera o no tener una función clínica. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Bueno, hace unas semanas me encontraba en el grupo de estudio de Freud en el que estoy partícipe, el cual dirige una amiga mía que se llama Cintia y que estudió un doctorado en teoría psicoanalítica lacaniana. Quiero decirles que me he encontrado muy cómodo y muy contento aprendiendo bastante en este grupo de estudio. El chiste es que nos encontrábamos leyendo el caso clínico de Elisabeth von R. cuando de repente una cita salvaje de Freud se aparece. En la cita, Freud citaba al Fausto de Goethe y entonces me preguntaron que qué podría significar. Por supuesto que me agarraron completamente en curva y a pesar que yo tengo anotadas muchas de las citas de Fausto de Goethe en uno de mis cuadernos, no supe mucho qué decir. Sin embargo, me comprometí a investigar con mayor profundidad esa cita. De ahí es que surgió este video que en estos momentos les estoy haciendo. Y ya que estabas investigando esta cita, pues me entusiasmé para hacer este video para ustedes también. Pero bueno, la primera cita de Fausto en las obras completas de Freud no está en el caso de Elisabeth, sino en el caso de Emmy von N, que son aproximadamente unas 50 páginas antes de la segunda cita. Igual si ustedes conocen alguna otra referencia de Fausto en las obras completas de Freud que sea en el tomo 1, háganmelo saber, porque el proyecto de psicología para neurólogos, a pesar de que ya lo leí 2 veces, no disfruto tanto leerlo. Pero bueno, vámonos al caso de Emmy. Y es que ahí, justamente cuando está contándonos acerca de la epicrisis, que es cuando se pone un poquito más serio, sin tanto chisme, es decir, sin abordar tanto la historia clínica del paciente, la historia familiar, es cuando entonces surge esta primera cita de Freud. Y es que ahí estaba en esa epicrisis tratando de hacer una diferencia muy temprana, debido a que va a tardar muchísimos años, yo creo que alrededor de 30, para hablar un poquito de la angustia y diferenciar la fobia de la angustia en inhibición síntoma de angustia y desarrollarlo un poquito más. Pero aquí, que es su segundo caso, antes de la invención del psicoanálisis, cuando todavía estamos en 1885, 86, por ahí, es que empieza a hablar de la fobia como un síntoma de la histeria, que evidentemente después lo va a diferenciar muchísimo. Y como esto se da un poquito en el caso de Emmy, nos indica lo siguiente. Es cierto que las fobias, algunas corresponden a las fobias primarias del ser humano, en especial del neurópata. Así, sobre todo, el miedo a los animales, serpientes, sapos y principalmente sabandijas, de quien Mefistófeles se gloría de ser el señor, el miedo a las tormentas, etc. Sin embargo, aún estas fobias se consolidan en virtud de vivencias traumáticas, como el miedo a los sapos lo fue por aquella impresión de su temprana juventud cuando un hermano le arrojó un sapo muerto. Esto lo está en la página 106 del volumen 2 de las obras completas de Freud. Y es bien interesante ver a Freud aquí, pues estar hablando de esta cuestión de la fobia y no diferenciar entre la fobia y la angustia, tratando de poner aquí el componente simbólico que encuentra con los sapos y esta angustia por el sustento en la vida. Vamos a ver que la angustia por el sustento de la vida lo va a hablar muchísimos años más adelante, como ya les dije, y cuando habla del sapo muerto que le arroja a su hermano, pues ahí va a haber un componente simbólico que sí se va a asociar un poquito más a la neurosis fóbica. Pero bueno, es otra historia. Me parece más interesante es que en medio de esta cita aparece Mefistófeles. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? A mí me parece que Freud se quería hacer aquí el interesante, el culto, y de repente pone al demonio del folclore alemán citando a Fausto de Goethe. Pues a mí esto me parece muy curioso, porque si realmente quería ser serio, no lo estaba consiguiendo. Imagínate ser un médico completamente positivista de la época y de repente ver que estás viendo un caso clínico y un doctor cita a Mefistófeles o a Fausto, que es una novela clásica. Pues realmente eso me llama mucho la atención. No sé qué pensaría cualquier otro médico de la época, pero ¿serio? Parece que no. Y sobre todo cuando pone que Mefistófeles se gloría de ser el amo de las sabandijas, que quizá un médico de la época se hubiera hasta reído de eso.
Pero bueno, al buscarlo en el libro de Fausto nos vamos a encontrar con una escena donde después de que Mefistófeles se presenta a Fausto, ya se quiere ir y Fausto no lo deja. Había puesto una trampilla para que Mefistófeles no pudiera salir. En ese momento Mefistófeles hace un hechizo convocando espíritus que ponen a dormir a Fausto y en ese momento convoca a un ratón para que pudiera roer la trampilla y entonces Mefistófeles pudiera salir. Y ahí es donde dice esta cita: el señor de ratones y de ratas, moscas, ranas, chinches y piojos te manda que te atrevas a salir y roas ese umbral. Pero bueno, a mí no me parece gratuito que se quisiera hacer interesante Freud al nombrar a Mefistófeles. De alguna manera lo está relacionando con la angustia y con las fobias. Eso me parece que es algo que tendríamos que analizar. Sin embargo, vamos a entender que el poder principal de este demonio de folclore alemán es el uso de la palabra, el uso del engaño y del convencimiento. Soy el diablo. Soy el diablo. ¿Y tú de quién eres? Soy el diablo. Entonces, tanto es el amo de las sabandijas como el demonio que tiene el poder de la palabra. Y eso es muy interesante porque Freud está tratando de hablar y de presentar su propia teoría donde se trata de hablar y se trata de hacer uso de la propia palabra. Ya habíamos visto en Ana O, cuando habla del The Talking Cure, pues precisamente Freud está hablando de la cura por la palabra. Entonces Mefistófeles ahí va a tener un juego muy importante con Freud. Y por supuesto, siguiendo a Lacan, vamos a tener otro tipo de asociación aquí, puesto que para Lacan el símbolo es aquello que une, y esa unión puede calmar cierta angustia. Pero lo diabólico, lo demoníaco, el diablo, es aquello que separa, y al separar pues precisamente produce angustia. Entonces aquí tenemos otra asociación entre la angustia y el demonio, y cómo Freud ya desde épocas prehistóricas del psicoanálisis, en estos primeros historiales clínicos, pues está hablando de cómo la angustia se pudiera relacionar con lo demoníaco, o con al menos Mefistófeles. Ahora bien, vámonos a la segunda cita, que está muy interesante también, que es en la página 154, igual de las obras completas de Freud, volumen 2, en donde está presentando ahora sí el caso de Elizabeth, y nos va narrando lo extraño que fue para Freud encontrar una paciente que no había un gran referencial entre lo que le estaba pasando en las piernas y su historia de vida. Simplemente manifestaba que tenía un dolor, y cuando estaba de alguna u otra manera explorando como médico, se da cuenta que la cara o los gestos que ponía Elizabeth cuando le tocaba las piernas donde según le dolía, no eran de dolor, sino de placer. Y entonces todo era bastante incierto y Freud no sabía qué era lo que estaba pasando. Había un momento de mucha confusión porque no se encontraba esa asociación entre lo que le pasaba en las piernas y su historia de vida. Por lo que Freud piensa que algo está oculto ahí y nos cita lo siguiente: cuando uno la contemplaba, no podía menos que rememorar las palabras del poeta. La máscara presagia un sentido oculto. Y la cita al pie de página nos manda el libro de Goethe nuevamente en Fausto, parte 1, escena 16. Me costó muchísimo trabajo encontrar esa cita, así es que déjame un like si te está gustando este video, porque sí me costó trabajo. Y cuando llegamos a la cita, nos encontramos con este texto donde Mefistófeles dice a Fausto lo siguiente: cuando me ve, se pone no sé cómo. Mi disfraz deja ver el sentido oculto. Ella nota que debo ser un genio y hasta quizá el mismísimo demonio. Y esto hacía referencia a Mefistófeles, a cuando Margarita ve a Mefistófeles. Y en ese momento ya estaba enamorada Margarita de Fausto, y Fausto ya estaba queriendo quedar muy bien con Margarita y procuraba su bienestar. Y por lo mismo, Mefistófeles, como tratándose de burlar un poco de Fausto, le empieza a decir todo esto, ¿no? Y de cómo sentía que lo veía Margarita a él, ¿no? Y cómo ahí dice mi disfraz, porque se presentaba disfrazado, presagia un sentido oculto. Entonces podría ser un genio, podría ser el mismísimo demonio, como lo era. ¿Y entonces qué sentido clínico podría tener esto? ¿Y qué sentido clínico podría tener esta frase de que el disfraz presagia un sentido oculto? Que igual Freud se equivocó al escribirla, pero eso es otra cosa. Y tiene que ver con que cuando las cosas no son tan claras, no tenemos que desesperarnos tanto. Tenemos simplemente que abrir la escucha y poder entender qué es aquello que se va mostrando y que queda oculto, que permanece oculto, pero al mismo tiempo se puede ver en la máscara, en el disfraz del síntoma. Y sobre todo que hay que ir escuchando, dudando, pensando eso que vamos viendo, esos signos, por ejemplo, ¿por qué pone cara de placer donde dice que le duele tanto? Puede significar todo eso, y sobre todo empezar a corroborarlo con el paciente, esas hipótesis, como para poder descubrir qué es lo que se oculta
detrás de ese síntoma. Podría ser un genio o podría ser el mismísimo demonio. Y obviamente únicamente escuchando lo que dice el paciente es que lo podemos ir corroborando. Pero bueno, ¿tú qué dices? ¿Tú crees que estas dos citas sí tienen un sentido clínico o no? Déjame en los comentarios. ¿Quién trabaja con su mente enfrente a sus deseos?